buenas tardes amigos y un muy buen año. Es un gusto para nosotros reencontrarnos en Plan Agropecuario TV. Hoy vamos a dedicar todo el programa a la garrapata y su control. También los perjuicios que su presencia trae aparejado para los productores. En este sentido vamos a conversar con Rafael Carriquiri sobre el proyecto FPTA 338, Control Sustentable de Parásitos en Condiciones de Silvopastoreo con énfasis en garrapata. En este marco también conversaremos con los productores, Dogomar González en Paso Serpa y Germán de Torres en Curtiseiras, quienes nos cuentan sus experiencias al participar en este proyecto FPTA. El doctor Rafael Carriquiri, técnico del plan en el departamento de Rivera, nos cuenta cuáles fueron los objetivos, la ejecución y los resultados obtenidos en el FPTA 338. Este proyecto de control sustentable de parásitos en ambientes forestales o sistemas pecuarios forestales surge a partir de la inquietud de empresas o productores de la zona de Rivera y de las instituciones que trabajan en la temática de parásitos, ¿verdad? En particular, fue un proyecto liderado por el doctor Ulises Cuore, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del laboratorio de ILAVE, y bueno, en el que participaron tanto empresas vinculadas con la ganadería como con la forestación, institutos de extensión, como el caso del Plan Agropecuario, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria, el Centro Universitario, la Sociedad de Fomento Rural de Rivera. Bueno, cada uno poniendo su visión y poniendo su parte o contraparte en el trabajo también. La problemática entonces que queríamos ver un poco es si en efecto conocer un poco de la ecología de los parásitos y en especial de la garrapata y la tristeza, debido a que los productores que crían ganado en la forestación, esto es una característica especial de la forestación en Uruguay. En otras partes del mundo la forestación no incluye el ganado en la misma área. En Uruguay, desde que se plantaron los montes con distinta intensidad, siempre ha habido ganado asociado. Bueno, y existe la pregunta de los productores en particular o la percepción de los productores de que el control de la garrapata es más difícil en los ambientes forestales y que hay mayores pérdidas por tristeza. Entonces, un poco con esa pregunta y entendiendo que los parásitos se controlan de manera integral, o sea que cuando pensamos en el control de las garrapatas no podemos olvidarnos de lo que pasa con los otros parásitos, o sea que el control de las plagas cada vez más se tiene que ver de una manera integral, intentamos ver también qué pasaba con los otros parásitos. Bueno, para esto identificamos durante varios meses, estuvimos identificando establecimientos que tuvieran problemáticas, o sea que consideraran que la garrapata era un problema en su establecimiento, que tuvieran unos cuantos años de antecedentes de cría de ganado en la forestación, o sea que estamos hablando de sistemas pecuarios forestales con más de 10 años de antecedentes, con rodeos de entre 50 y 300 reses, o sea, rodeos medianos podríamos decir, ni muy chicos, ni que podían ser muy poco estables, ni muy grandes. A partir de identificar un grupo de productores, seleccionamos 9 casos, a los que estuvimos acompañando durante 3 años. De esos 9 casos seleccionamos 3 que simplemente los acompañamos registrando lo que ellos hacían, mirando los niveles de infestación que había, qué pasaba con los distintos parásitos y qué medidas el productor tomaba. Los otros 6 establecimientos definimos planes de control. Lo que se buscaban establecer eran medidas de control, no de erradicación. Si bien la diferencia parece de palabras, o puede ser poca, en realidad se utilizan los mismos productos y estrategias parecidas, la diferencia es que cuando uno apunta a la erradicación, piensa que en determinado tiempo va a eliminar el parásito. Para eso tiene que hacer una gran presión de tratamientos. Cuando uno apunta al control, en realidad piensa que va a convivir con una cantidad de parásitos baja, que no le genere pérdidas productivas y que bueno, no le complique la vida al productor. Para eso va a tener que utilizar una cantidad de tratamientos que va a ser significativamente menor que en el caso de la erradicación. Definido esto, entonces, en esos 6 establecimientos, lo que necesitamos saber era cuál era el indicador para establecer las medidas de control. Cuando uno define un plan de control, decide que hay tratamientos que van a ser estratégicos, o sea que se van a hacer sí o sí. Por ejemplo, es bien sabido que el primer tratamiento tiene que ser en agosto, bien temprano. Esto es para todos los sistemas, siempre el primer tratamiento tiene que ser bien temprano, ni bien termina el invierno. Bueno, pero ¿cómo seguimos? Esperamos que vengan, que se vean, que haya garrapatas visibles en el ganado. Hacemos un tratamiento a tiempo fijo. Bueno, cada productor que decide controlar
tiene un criterio personal, pero no tiene un indicador objetivo. Nosotros lo que utilizamos son animales centinelas, entonces identificamos en cada uno de estos 6 establecimientos, mejor dicho, en los 9 establecimientos identificamos centinelas, y esos centinelas eran 10 terneras que teníamos identificadas y que todos los meses revisábamos cuántas garrapatas tenían. Revisábamos, y acá también hago hincapié, quiere decir que las poníamos en el tubo y las tocábamos palmo a palmo todo el animal para asegurarnos de que no había garrapatas. Encontramos garrapatas de 2 milímetros, por ejemplo, con esta metodología. Sencilla, ¿verdad? Entonces, en los 6 casos que teníamos planes de control, definíamos, le llamamos un umbral, cuántas garrapatas indicaban que había que hacer el tratamiento. De esos 6 establecimientos, la mitad, 3 de ellos, le definimos un umbral alto, es decir, que permitíamos que levantaran más garrapatas, y en los otros 3 establecimientos teníamos un umbral bajo. ¿Qué quiere decir entonces? Que todos los meses nosotros íbamos a los establecimientos y si contábamos cuántas garrapatas habían en esas 10 terneras, y si encontrábamos que habían pasado el umbral, que tenían más de las garrapatas que habíamos definido, aplicábamos un tratamiento para todos los compañeros de esas terneras, para todo el establecimiento. Entendimos que esto es una medida que no es complicada, ni requiere ningún tipo de instrumento, ni nada, simplemente identificar animales y revisarlos con las manos. Y esto se puede hacer en cualquier establecimiento. A partir de esa medida, lo que conseguimos concretamente fue disminuir la cantidad de tratamientos en los establecimientos a la mitad prácticamente. Quiere decir que los establecimientos, esos 9 establecimientos hacían tratamientos entre 9 y 15 tratamientos anuales. Es bien conocido para cualquier productor de la zona endémica de garrapata que más o menos un tratamiento por mes es necesario hacer, o por lo menos esa es la percepción del productor. En los casos de utilizando los centinelas, nosotros redujimos a entre 4 y 6 tratamientos, o sea que al año, ¿verdad? Que utilizando entre 4 y 6 tratamientos por año, durante 3 años nosotros conseguimos tener un excelente control de garrapata que permitía mover el ganado, permitía vender los animales y no teníamos muertes por tristeza parasitaria porque utilizamos la hemovacuna, que es una herramienta muy importante y que debe utilizarse en todos los lugares donde hay endemia de garrapata o donde hay muertes por tristeza. Bueno, entonces definido esa metodología de control y aplicada, entendemos que se puede aplicar por cualquier productor. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En el marco del mismo proyecto visitamos Paso Serpa, también el departamento de Rivera, y allí conversamos con Dogomar González, quien es un pequeño productor ganadero. Él nos cuenta cómo ha controlado la garrapata. El proyecto de control de garrapata con el ministerio, venían todos los meses los veterinarios a hacer y tenían una muestra de ganado identificado 10 vaquillón o 10 terneras. Al principio empezaron siempre con las terneras de año, identificaban con una caravana y eran las primeras que los revisaban para ver cómo estaba marchando el predio, si tenía muchos. Ellos tenían un promedio de 4 garrapatas por animal para hacer el tratamiento. Si no llegaba a ese promedio, lo dejaban para el próximo. Y según los productos que ellos usaban, no todos los meses usaban el mismo producto. Si das solo un remedio mucho tiempo, ellas quedan resistentes y al final, a los 2 o 3 inyecciones, ya no le hace más efecto ese mismo remedio. Entonces, todos los meses, posiblemente pudiendo, lo recomendable es cambiar si eso
ponerle chorrito en el lomo o inyección o otro producto, pero no siempre el mismo. No repetir muchas veces el mismo. Usábamos siempre algún remedio especial, siempre lo más eficaz, pero a veces continuamos con el mismo hasta que cuando nos daba cambiamos, pero al repetir muchas veces, ahí donde el garrapato queda resistente. Cuando nosotros estábamos sin eso, sí había más cantidad. Más cantidad en diferentes potreros, porque nosotros hallábamos que era la forestación la que nos estaba castigando, y sin embargo, en la forestación estaba más controlado, en mi predio, ¿no? Estaba más controlado la forestación que el campo limpio de casa. Aquí fue mucho más problema el campo de casa, que son 36 hectáreas, que la forestación. Siempre había garrapata acá, siempre había, las que estaban acá, siempre tenía. Y sin embargo, en la forestación, 2, 3 meses a veces no se agarraba garrapata. En la forestación no era el problema. El problema es el garrapato que está en el campo nomás. Y se aprendió mucho que el garrapato, que tiene mucho tiempo vivo en el campo sin morirse, ¿no? No importa que sea invierno, no importa que sea verano, no importa que llueva, no importa que no llueva. Tiene muchos meses de resistencia el huevo en el campo antes de subir el ganado. Hay varios tipos de garrapata. Y a veces nosotros decíamos, no, el ganado está limpio, no sé por qué está apestando. Y sin embargo empezaban a tratar el ganado porque los metían en el brete y ahí revisaban el pecho, la verija y todo. Y a veces encontraban cantidad de garrapatitas que apenas se tenía que verlos con una lupa. Y ahí es donde ya está el virus, está ahí, ¿no? Y eso es lo que nosotros... Y principalmente el ganado identificar, revisar ese ganado, ver cómo está la cantidad de garrapatas que había. Entonces todos los primeros lo que hacían era apartar esas vaquillonas, revisarlas bien revisadas para ver A veces era verídico, ya se veía en el encerrar que había que tratar, pero a veces había que catarlas bien y probarlas bien para ver si había garrapata o no. Y yo sigo trabajando con los productos que ellos usaban, ¿no? Tratando y no repetir tampoco y no dejar tampoco invadir la garrapata. Cuando reviso ahí unas vacas, encierro, no tengo identificada como ellos que tenían, encierro unas ahí, unas más grandes, otras más chicas y reviso si empezaron a tener garrapata o no tienen, o tan limpia o ya tienen menudita para tratarlas. El garrapata no se va a terminar, ¿no? Eso ya se tiene que... principalmente, no sé, en otros potreros, en nuestros campos, en otros lugares, pero acá no terminar ni pensar. Tenemos que llevarlas controlando. A veces nos encuentra chiquititas y dejo unos días para tratarlas, para no estar seguido, muy seguido en los baños o tratamientos. Pero claro, no dejo invadir, no dejo que se llene garrapata grande principalmente, ¿no? Y yo recomendaría principalmente revisar las vacas. Revisar, porque a lo mejor ellos vacunan o dan remedio cuando ya ha caído mucha garrapata grande, ¿no? Ese es el problema a veces, que ha dejado mucha garrapata grande en el campo, entonces que caiga para después de hacer el tratamiento. O un tratamiento de chorrito, algo que cuando hay garrapata grande no sirve, tiene que ser ahí medio, antes de invadir, digo, que están levantando recién las chicas, porque eso es otra cosa, el chorrito no funciona. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Visita anduvimos por Curtiseiras y allí conversamos con Germán de Torres, quien participó también en este proyecto. Él nos cuenta cómo ha sido el manejo durante el proyecto FPTA 338 y cuáles han sido sus resultados. Estamos en Curtiseiras, el departamento de Rivera, en la segunda sesión policial. Es un pequeño predio, un predio familiar,
donde realizamos ganadería, agricultura, entre varios otros pequeños rubros, ¿no? Son 70 hectáreas de propiedad y un potrero que arrendamos que son 70 hectáreas más. Esta zona es una zona bastante infectada por garrapata, prácticamente durante todo el año, ¿no? Siempre se trabaja con tratamientos, o sea, periódicos, así, tratamientos 30 días, 40 días, depende la estación del año. Siempre haciendo una rotación de medicamentos, ¿no? De drogas, para evitar un poco la resistencia y tratar de combatir, ya que son años muy, muy afectados por la tristeza y la gran población del parásito, ¿no? Ya, nosotros usamos el fipronil, usamos el Amitrax, que es el baño de inmersión o de aspersión, usamos la ivermectina, usamos el flasurón, el Acatac. Hay que ir jugando con los productos, vamos a decir, en la época determinada del año, ¿no? Y en las generaciones. Por ejemplo, abril y mayo fue un año acá en esta zona, un año crítico, ¿no? Que no sé si por la resistencia o no había con qué voltear. Entonces tuvimos que hacer varios tratamientos con distintas drogas, ¿no? Yo entré en el proyecto, pero no con motivo de eliminarla, sino de bajar la carga, ¿no? Y resultó bien, anduvimos bien. Fue un año, depende del año, ¿no? Porque digo que uno hay años apropiados para que se reproduzca, ¿no? Como este. Fue un año muy llovedor, muy de pastizales altos y pienso que por ahí también se reproduce más, ¿no? Empezamos a trabajar, que yo digo que ha dado muy buen resultado la hemovacuna, porque desde el momento que empezamos con ella, no tuvimos más problemas de peste ni de mortandad, a pesar de que con garrapatas sí, ¿no? La hemovacuna nosotros la hacemos en la época del destete, en las terneras, o sea, de 6 meses al año más o menos. Encargamos la vacuna, nos envían y la inyectamos nomás. Nunca tuvimos problema de que se apestaran y eso. Nosotros lo que nos manda, lo que nos dice es la camperiada nomás y revisar animales cuando es necesario tratar, ¿no? Porque uno se marca una fecha y llega esa fecha y está limpio, pero para la otra fecha ya debe estar lleno de garrapata. Entonces tenemos que ir acompañando. Por ejemplo, en mi caso, voy acompañando el proceso del campo y cuando veo que es necesario tratar, se trata. Que hago 2 tratamientos por las generaciones, 2 o 3 tratamientos con un producto y ahí cambiamos, ¿no? Por la resistencia, como le decía hoy. Nosotros trabajamos, aparte de individual, siempre estamos en comunicación y tratamos de hacer, por ejemplo, cuando un vecino trata, o sea que tratamos en la vuelta, tratamos de hacer tratamiento también, ¿no? Para que quede parejo, porque a veces un vecino está con el ganado limpio y el otro con el ganado con garrapata y ya en los alambres, en las que pasa la garrapata, ¿no es? No, antes había sí, pero no como estos últimos años. Yo pienso que ahora, estos últimos años, la garrapata se nos vino con toda la fuerza, ¿no? Incluso nosotros trabajamos en otros campos que prácticamente no se conocía garrapata. Y ahora se está tratando y hubo problemas de tristeza y hubo problemas de muerte. O sea que como que se expandió, ¿no? Estos últimos años, el predio forestal, claro, es un predio que no es todo aprovechable, ¿no? Pero
Por ejemplo, en el asunto de la garrapata, que es el tema que nos tiene más preocupado, yo tengo menos problema en el predio forestal que en el campo limpio. No sé, derivado a si será por la sombra o por las temperaturas, pero he tenido más población de garrapata en el campo limpio que en el campo forestal. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Amigos, ha sido un gusto haber compartido este programa de Plan Agropecuario TV con la palabra de los productores y los técnicos. Los esperamos los lunes, miércoles y viernes a las 13:30 horas en A+B, el canal de todo un país.